Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Hoy ya en la quinta sesión del ciclo de conversatorio de derechos humanos en Chile y Argentina, memoria histórica y testimonios de lucha en clave de liberación. Hoy, les decía, con un tema muy necesario de abordar, es lucha de mujeres y de género desde las bases y los territorios. Una temática ineludible que contará con testimonios que nos van a invitar a una reflexión, a la crítica y que serán sin duda un aporte para la actualización también de los derechos humanos. Y dicho esto, sin más, le dejo la palabra a la compañera. En el día de hoy, nada más ni nada menos que hablar de la lucha de mujeres y de género desde las bases y los territorios. Es un título que tiene una densidad semántica para América Latina que implica pensar a las compañeras, compañeros que han estado poniendo el cuerpo, la palabra e incluso la vida en pos de defender los derechos y buscar la emancipación de las mujeres y de todos aquellos que consideran estar dentro de este ámbito de resistencia para lograr expresar con libertad las filiaciones identitarias sin tener temor ni rehuir a las responsabilidades que toda interpelación implica. Sin más, le doy la palabra a la compañera Victoria Herrera. Hola, buenas tardes a todas y todos. De verdad, muchas gracias por permitirnos esta instancia. Bueno, como decía Amelia, yo soy Victoria Herrera. Actualmente soy vocera nacional del Movimiento Pobladoras y Pobladores de Ucamau. Además, soy parte del proyecto Maestranza Segunda Etapa. Es la continuación del gran proyecto que se construye a partir de la organización de la constancia, militancia y perseverancia de 426 familias, pero particularmente de 426 socias y socios, en donde más del 90% pertenecían a mujeres. El proyecto comienza a 2011, con estas mujeres organizadas. Parte como un movimiento, como un comité de vivienda de estas mujeres que buscaban un espacio para poder disfrutar con sus familias, un lugar donde habitar con sus respectivas niñez, y a partir de esta lucha por un lugar donde pernoctar surge todo un proceso de politización, un proceso de descubrimiento de nuestras propias capacidades, un proceso también de autogestión, de formación también. A través de toda esta lucha por nuestra vivienda, también entendimos que era imposible percibir un hábitat sin contemplar la planificación del resto de la ciudad. La ciudad, a lo largo de la historia, se ha construido por medio de técnicos que no conocen nuestro hábitat, que no conocen la manera en que nos desenvolvemos, y a partir de ese punto es que comienza nuestra lucha. Comenzamos por la vivienda y después expandimos por la educación de nuestra niñez, nos expandimos a salud, a pensiones, después nos expandimos a la dignificación de la vida, a derechos fundamentales, y también empezamos a entender que sin politizarnos era imposible poder construir de forma distinta.
comenzamos a trabajar en procesos de formación, en distintos talleres que eran impartidos a través de la Fundación FEMAN, de poder entender que necesitábamos estudiar, necesitábamos educarnos para poder entrar en mesas de conversación con quienes nos decían que era imposible que nosotros fuésemos parte de la construcción de un pedazo de la ciudad, y nos empoderamos a través de cada uno de estos procesos. Cuando no quisimos, o cuando nos dimos cuenta que no querían escucharnos, utilizamos otras herramientas de movilización, y como decía bien Amelia, sacrificábamos la seguridad, la integridad de nuestros cuerpos, nuestra integridad física para cumplir con el objetivo. El objetivo no era solo habitar nuestras viviendas, el objetivo era correr el cerco de lo posible, buscar que en Chile se construyera vivienda social de una forma distinta, de una forma adecuada, un hábitat distinta que contemplara no solo la vivienda en sí, sino que áreas verdes para nuestra niñez, espacios para poder conversar, para poder recrearnos, para poder formarnos con sede, áreas comunes, áreas verdes, en sí contemplar todo el hábitat, no las 4 paredes que bordeaban nuestras viviendas. También después de este proceso de politización, de militancia y de constancia, fuimos buscando otras instancias. Hoy día además tenemos nuestra casa Ucamau, en donde logramos hacer un espacio comunitario, en donde trabajamos distintos talleres, no solo para las mujeres que son parte de nuestro espacio político, las mujeres que son parte de los comités de vivienda, sino que espacios abiertos a la comunidad, espacios de formación, en donde podemos debatir, en donde podemos conversar, y a través de este proceso de educación, a través de este proceso de formación, vamos entendiendo sobre el poder que tenemos, empoderarnos y emprender esta lucha a través de estas herramientas de formación, y comprender que este espacio cerrado en que se nos ha dicho que no pertenecemos, que no somos parte de los procesos políticos, decir que sí somos parte de esos procesos, y que es impensable creer que construir política de ciudad no se contemple a las mujeres, no se contemple a la ciudadanía. ¿Y por qué hago el énfasis en las mujeres? Porque somos las grandes conocedoras de nuestros territorios. La necesidad de tener un hábitat nace de nuestro conocimiento de las vecinas, de los vecinos, de entender cuáles son las deficiencias que tienen nuestros barrios, de entender cuáles son las deficiencias que tiene el sistema, cuáles son las deficiencias que encarnan nuestra niñez al momento de acudir a la educación. Somos las administradoras de nuestros hogares. En nuestro proyecto, fuimos las arquitectas y diseñadoras de nuestro barrio. Tenemos un poder enorme como mujeres, tenemos un poder enorme como conocedoras de nuestro territorio, y a veces lo desconocemos. Y parte de este proceso de formación y de educación es entender cuáles son esas capacidades que tenemos, que no es necesariamente tener un título para conocer la ciudad y para poder inferir en ella. Y es ahí, a través de todo este proceso de formación, que entendemos también que tenemos que estar en espacios de decisión, que no podemos entender esta lucha colectiva sin hacernos parte de los procesos políticos. Y mediante esta formación política también creemos que nuestras compañeras tienen que estar en esos espacios de decisión. También encarnamos esta lucha por llegar al proceso constituyente. Si no logramos estar ahí, tenemos que presionar desde afuera. Entendemos que las transformaciones en este momento para Chile, esta nueva constitución, estas nuevas elecciones, no pueden estar, no podemos estar aparte de estos procesos, y si bien no estamos allí, tenemos que, mediante la movilización, presionar para que estas transformaciones sean reales. A través de la movilización, a través de la organización, hoy día como organización hemos decidido mantenernos, decidimos no dar una disputa institucional en esta instancia, porque decidimos crecer, y esta experiencia como mujeres, esta experiencia de crecimiento, de entender lo importante que es formarnos y politizarnos, llevarlas a otros territorios.
esta experiencia de lucha, esta experiencia que está llena de procesos, de militancia, poder llevarla a otros espacios en donde otras compañeras puedan empoderarse y puedan entender el poder que tenemos como mujeres pobladoras, como mujeres trabajadoras, como mujeres conocedoras del territorio. Y este crecimiento es el que esperamos poder encontrarlo en las distintas comunas. Les comenté que hoy día tenemos un espacio comunitario que está enfocado a poder acoger a cada una de las mujeres o cada una de las pobladoras y pobladores que quieran ser parte de este espacio comunitario, trabajar en conjunto a través de talleres de fútbol, talleres de huerto, zumba para nuestras compañeras y compañeros, una clínica jurídica, y a través de cada uno de estos procesos de organización hemos logrado que más compañeras se vayan sumando. Tenemos también toda la gana de seguir presionando. Este sábado tenemos nuestra marcha por el derecho a la vivienda y a la ciudad, en donde llamamos a infinidad de comités de vivienda, infinidad de espacios de organización a sumarse a esta marcha. Insisto, volviendo a lo anterior, de que es impensable querer construir nuevas políticas sin la movilización y la presión de aquellas que conocemos el espacio, conocemos los territorios, por ende creemos la movilización como una herramienta fundamental para lograr los objetivos para nuestras comunidades. También comentar el tema de nuestra cooperativa popular de apoyo mutuo, la COPAM, una cooperativa que nace en este contexto de pandemia, que finalmente somos una vez más las mujeres conocedoras del territorio las que nos organizamos y llevamos estos procesos para poder acompañar a nuestras comunidades a través de un comprando juntas, a través de levantar ollas comunes, a través de cooperativas de carpintería, de costura, y son distintos espacios en los que hemos logrado llamar a la mujer popular, a este feminismo popular, en donde tenemos la oportunidad única de converger, de conversar y de poder empoderarnos y entender las capacidades que tenemos para poder construir. El enfoque de un feminismo popular difiere mucho de este feminismo que nos separa por clase. Es muy distinta nuestras luchas, las luchas que encarnamos las mujeres que vivimos en los territorios, que sufrimos la vulneración constante de nuestros derechos fundamentales, a este feminismo que dicta mucho de nuestra clase. Que no me gusta ese concepto, pero hay que entender también que hay distintos feminismos, y este feminismo popular parte principalmente por conocernos, por entendernos. Yo particularmente me gusta contar mucho mi experiencia personal. Cuando llegué al movimiento no tenía una relación política, y porque me había dedicado a ser madre. Fui madre muy joven, y la razón por la que llegué al movimiento no fue para politizarme. Llegué al movimiento para poder tener un espacio con para mi familia, para mis hijos, para mis hijos para poder estar y disfrutar. Y finalmente, a través de este proceso de lucha, logré entender que era imposible construir un lugar para estar con mi familia sin luchar por la dignidad de ellos, por la dignidad de mis compañeras también. Y entendí esta lucha como una lucha colectiva, no una lucha individual. Y es también muy difícil lograr desprenderse de este individualismo para empezar a soñar de forma colectiva. Y es ahí también que yo siempre hago el llamado a mis compañeras de lucha a soñar en colectivo, a soñar en grande, a dejar un poco de lado nuestras luchas individuales y empezar a soñar con un barrio distinto y a luchar juntas, porque sin lugar a duda los resultados son mucho mejor cuando emprendemos este viaje con una conciencia única. Eso como contarles un poco la experiencia de
de este crecimiento que hemos tenido como mujeres organizadas, el movimiento en su mayoría trabajadoras, y eso también lleva a que las vocerías de nuestro movimiento sean llevadas por mujeres. Nuestros compañeros de lucha, quienes sin lugar a dudas nos acompañan en este proceso, también han entendido que somos nosotras las que tenemos que levantar estas luchas. Somos nosotras las que tenemos que levantar la voz en este momento y finalmente tener los triunfos también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por acompañarnos. Victoria, recordamos, es vocera nacional de Ucamau. Ha sido verdaderamente un gusto tenerte en este espacio tan importante, bueno, como se planteaba, en todas las dimensiones que tú recién, ¿no es cierto?, compartías, conversabas con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Y ahora vamos a dar el pase a Carolina González. Ella es de la comunidad de base de Villa Francia, Cristo Liberador, para ser más específico. Te dejamos entonces, Carolina, para que compartas también con nosotros tus testimonios. ¡Despierten aquellos que están por cabeza! ¡Aquellos que creen poder tenerlo todo! ¡Y no es así! ¡No es así! ¡Porque el rico insensato, Dios tocará su alma! ¡Despierta! ¡Carabineros de Chile! ¡Piñera Piraña! ¡Despierten! ¡Ahora o nunca! Creemos en el Dios de la vida, en un Dios de amor, en el Dios de la justicia. Y sabemos que esto que estamos viviendo acá no es el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios es que el pobre coma, es que el pobre viva dignamente, es que el pobre tenga techo, es que los jóvenes puedan estudiar dignamente y no endeudados a 20 a 30 años. Y por eso que estamos acá, ningún hombre está obligado a obedecer órdenes inmorales, órdenes criminales. Uno tiene que obedecer a hacer el bien común, en la dignidad, a mirarnos como hermanos y no como enemigos. Y que esa piedra que acaba de tomar el joven se transforme en una oportunidad el día de mañana para él o para otro joven, para su familia, para aquellos que mueren en las listas de espera porque no hay un medicamento, porque no hay un tratamiento, ¿no? Porque no hay una cama, porque hay unos pocos aquí que se han quedado con todo lo nuestro. Por el verso censurado, por los miles exiliados. Y a ti, María, que nos miras desde el cerro, siempre lloraste con los que perdieron sus ojos, siempre lloraste con los detenidos. Y si tú en este momento, hermano querido, solo tú sabes lo que has sufrido y la rabia que llevas en el corazón, en nombre de Jesús te lo pido, en nombre de tu pueblo y de los que esperan que las cosas realmente cambien, por favor, que esta tarde te prepares para ir a votar y cambia esa rabia de años y de décadas en un compromiso por construir distinto. Cristo que están sufriendo por ellos, apruebo. Por el Cristo roto, por el Cristo que está en la calle, apruebo. Por el Cristo homosexual, por todos ellos, apruebo. ¡Contra su pueblo! ¡Contra su pueblo! ¡Vendido! ¡Es lo que digo! ¡Un vendido! Nos sumamos al clamor del pueblo porque creemos en un Dios liberador, en un Cristo liberador y sabemos que esto y esta represión no es el proyecto de Dios. Nuestros hermanos carabineros también sufren porque tienen que obedecer órdenes que son criminales. El sistema neoliberal de mercado mata y excluye. Y el Papa Francisco ya lo dijo, lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que el sistema de mercado que mata y excluye está agotado. El sistema neoliberal ya no da para más. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad? Es reprimirnos, reprimirnos y reprimirnos. A los chiquillos que están con una piedra en la mano y a los que estamos con una cruz en alto.
no ha dado respuesta a las justas demandas que Chile necesita para vivir en un país más justo, igualitario y que se respete la dignidad. Y como dicen los chiquillos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Para los chiquillos, para los abuelos, para los cristianos, para todos. Queremos un Chile más justo y una mesa que alcance para todos. Por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, querida Magdalena. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, a todos estos hermanos que hoy día nos hemos convocado para compartir un poquito de experiencias de calle, de territorio, de vida y también de fe. Yo no soy militante de ningún partido político, me considero una simple obrera del Señor, por decirlo de alguna forma simple. Soy cristiana católica, con un fuerte compromiso pastoral y también social. Nosotros, cuando partió el estallido social, este gran estallido social que tuvimos en Chile, el 18 de octubre, nos preguntamos mucho de nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Porque aquí hay que afirmar la vida, como siempre se escucha mucho ese término. ¿Cómo afirmamos la vida? ¿Desde dónde? Porque finalmente el clamor de tantos hermanos, de los que estaban ahí en esa plaza, también eran clamores nuestros, ¿ya? Entonces, este estallido social dejó en evidencia la gran desigualdad que tiene nuestra sociedad, la gran y profunda desigualdad. Entonces, teníamos cada uno de nosotros una razón de ser, de estar allí. Veíamos nosotros las pancartas, ¿cierto?, de muchos hermanos que decían, estoy aquí, mamá, porque nunca tuviste un tratamiento, estoy aquí, abuelita, porque te moriste esperando una cama para operarte, estoy aquí porque no hay una ley para la discapacidad, estoy aquí por las 1836 muertes del Sename sin causa, que nadie dijo nada. Estoy aquí porque hay enfermos que se tienen que poner en huelga de hambre para tener el acceso a la atención de salud. Entonces, todos esos profundos sentires de cada uno de los hermanos que estaban ahí también eran nuestros. En esta construcción de estas sociedades, en las lógicas del capitalismo, ¿cierto?, de esta hegemonía del poder, donde hay un sistema de mercado que mata y excluye, ¿ya? Porque para algunos puede ser muy bueno, aquellos que tienen una mejor preparación académica, aquellos que tienen un mejor puesto laboral, sin duda que muchos de estos hermanos pueden acceder a ciertos servicios, pero hay un montón de víctimas también que estos sistemas dejan en el camino. Estudiantes que deben vivir 2 vidas para pagar sus créditos de educación. Entonces, este gran estallido dejó en evidencia esa desigualdad y por qué estábamos ahí, cada uno de nosotros. Y entonces, como cristianos, también desde un compromiso social, pastoral, ¿cierto?, también teníamos que estar. Ahora, yo creo que también aquí se da un tema re importante que es con el poder, porque le tenemos miedo al poder, le tenemos miedo al poderoso, porque sabemos que hay unos poderosos que tienen un poder inconmensurable. Entonces nos cuesta de repente levantar estas banderas de lucha, y como decía la compañera anterior, es muy importante el colectivo, ¿no? Porque solo no se puede. Y nosotros como cristianos decimos más allá, sin Jesús tampoco podemos, porque de ahí también nace todo este motor de fuerza, de esperanza, de fe también, de poder construir una sociedad distinta. Pero nos costó. Ahí con Magdalena, mi querida y bella Magdalena, que la quiero mucho,
estuvimos compartiendo ahí la calle, la Plaza Dignidad, poniendo el cuerpo en la línea de fuego. Y yo creo que aquí muchas mujeres, muchas mujeres, y desde las comunidades cristianas de la barriada, nos convocamos día con día, nos fuimos sumando, y fuimos anunciando a este Jesús de la vida, pero también denunciando, ¿ya? Porque Jesús fue a la cruz también por denunciar el atropello de la vida en el tiempo que él vivió. Entonces, no hacerlo, como nos decía un curita muy querido, el sacerdote Mariano Puga, es traicionar a Cristo. Es traicionar a Cristo. Entonces nos fuimos convocando y finalmente muchas de las mujeres que estuvimos ahí fuimos empujando a aquellos pastores que nos acompañaban en la plaza, en la calle, ¿cierto? En la manifestación misma, y llevándolos día a día un poco más a cruzar ciertas líneas, ir a las esquinas donde eran crucificados los rostros de Cristo ahí, mutilados muchos de los chiquillos, golpeados, y bueno, yo creo que todos conocemos todo, en parte lo que ha pasado en nuestro país. Y fueron pocos, pero nos acompañaron todo ese periodo. Ahora, ¿por qué es importante el tema del poder? Porque, claro, yo soy parte de una iglesia católica que en esta vuelta de estallido social no estuvo presente la jerarquía, ¿ya? La jerarquía no nos acompañó. Es más, las iglesias estuvieron cerradas y en un silencio más bien también cómplice de lo que estaba pasando, porque este sacerdote también nos decía, chiquillos, ustedes son parte, y somos parte de esta iglesia santa y pecadora, ¿ya? No somos ni tan santos ni tan pecadores, tenemos de las dos cosas. Por lo tanto, desde esa vereda nosotros nos paramos, y en ese sentido no nos sentimos acompañados como laicos por nuestra jerarquía. Les escribimos, nos manifestamos, estuvo la Cruz Azul en alto durante mucho tiempo, y aún así no fuimos escuchados. Yo sé que hay también pastores que han hecho su trabajo en la barriada, en las poblaciones, ¿cierto? Que tienen un fuerte compromiso también con aquello, pero acá lo que se necesitaba era estar donde estaba pasando todo, donde se estaba atropellando la vida y la dignidad de las personas. Porque el tema de la vida es un tema muy profundo. Yo siento que acá cada uno podemos levantar distintas banderas de lucha, desde nuestras experiencias, desde nuestros anhelos, ¿cierto?, como ser humano, pero es importante también recoger todas esas banderas de lucha, no solamente la nuestra, sino que ser parte de ese colectivo, como decía la compañera. Entonces ha sido muy tremendo todo lo que nosotros hemos vivido como sociedad. Bueno, los organismos internacionales también han dado cuenta de aquello, en cuanto a la violación de derechos humanos, que más grave aún que en democracia sucediera esto, porque ya lo habíamos vivido antes. Entonces aquí también quisiera contar un poquito cómo llego yo también a la Villa Francia, a la comunidad. Vivo en Villa Francia y me integro a una comunidad de base, y me encuentro con este gran sacerdote, este pastor misionero, muy comprometido con la vida, los derechos humanos y la dignidad de las personas, Mariano Puga. En un momento donde yo estaba dando una lucha por un hermano, soy hermana de 2 personas en discapacidad, y tenía a mi hermano en un momento muy grave, tiene una enfermedad compleja, considerada rara para el sistema, y no era acogido por el sistema de salud, ¿ya? Entonces me cruzo en el camino con este pastor, me invita a la comunidad, por lo menos trabajamos 5 años de ahí para allá, y tocamos muchas puertas se cerraron, aquí de izquierda y de derecha, ¿ya? Aquí yo creo que todos han fallado, por algo pasó el estallido social. Entonces tocamos muchas puertas, finalmente llegamos al Ministerio de Salud, fuimos atendidos después de 4 cartas a una presidenta, casi una huelga de hambre por parte de mi otra hermana, y finalmente terminan acogiendo a mi hermano. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que todo para él llegó tarde. Todo para él, el servicio médico llegó tarde. Bueno, mi hermano finalmente fallece
pero logramos hasta un acuerdo político, y esto es lo interesante, que no lo hicimos con ningún político. Acá hubo una cosa de fe, un motor, un pastor que nos acompañó, una comunidad que estaba detrás, la fuerza propia de cada uno, de la gente que uno quiere, de que hay que ir, hay que tocar puertas. Pero es difícil, y por eso que yo al principio decía que el tema del poder es un tema muy profundo, y que cuesta mucho. Es una lucha constante, y que por lo demás estos sistemas construidos sobre estas lógicas neoliberales dejan muchas víctimas en el camino. Uno de ellos mi hermano, y quizás cuántas víctimas más. Bueno, el sacerdote Mariano, a él le gustaba que le llamáramos curita porque venía como de cuidar. El curita, él también había abrazado ya la lucha y la defensa de los derechos humanos en dictadura. Él fue preso político, fue también torturado, exiliado, y por lo tanto él abrazó esa lucha en la defensa de la vida siempre. Y desde ahí nos enseñó a conocer este Jesús liberador, porque el estallido social viene un poco también a liberarnos, y desde ahí, como decía también antes, se evidencia la desigualdad, post pandemia también, mucho más aún, y ahí se levantan muchas más mujeres porque había mucha necesidad de trabajar, por ejemplo, levantando ollas comunes en los territorios. Y ahí sin duda que las mujeres también se evidencia mucho más la presencia de mujeres, ¿ya? Los hermanos igual nos acompañan, pero la mujer, no sé, tiene ese power, tiene esa fuerza, tiene esa garra de estar en el territorio, de poner sus manos al servicio, de estar en dignidad, de poner el cuerpo ahí en la línea de fuego. Así que, bueno, la mujer siempre lucha por esas reivindicaciones también, y da la lucha, nosotros, a ver, ¿qué más les puedo contar? No sé, yo siento que como cristiana comprometida, quizás uno quisiera un compromiso mayor de repente de su institución, pero es lo que hay. Ahí caminamos con todas estas luces y con todas estas sombras. Y delante iba a mencionar el tema de la vida. Yo creo que nos invita todo esto a repensar, a soñar nuevamente, a generar nuevas utopías en cuanto al valor de la vida, porque acá hay muchas banderas de lucha, los panelistas que hay hoy día también, cada uno tenemos una bandera de lucha, y que es esa cuestión sagrada de la vida de cada uno, y no estoy hablando de una cosa religiosa, sino que de la comprensión del valor de la vida de cada uno de nosotros. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo le decimos al Estado, cómo le decimos al gobierno de turno, cómo le decimos a la sociedad que necesitamos un sistema que no sea tan desigual, que no haya una concentración tan excesiva de la riqueza en las manos de unos pocos, que no hayan tantas víctimas en el camino finalmente, y que seamos considerados como sujetos de derecho, más allá de nuestra cosa de creencia, de color político, etc. Necesitamos que nos devuelvan ese valor de la vida de nosotros, porque pareciera ser que de repente algunas personas tienen un valor mayor que otras, nos categorizan, ¿cierto? Por donde vives, ¿cierto? Por el apellido que tienes, donde estudiaste, la casta y todas esas cuestiones influyen. Entonces acá entender eso también, el valor de la vida, yo creo que nos invita a repensar y a soñar distinto. Yo agradezco mucho estos espacios donde se puede uno expresar y compartir estas experiencias, porque hasta para eso de repente cuesta. Si no eres amigo si no apellidas tanto, tampoco te invitan. Entonces, hay cosas muy importantes para cada uno de nosotros y de todas estas banderas que levantamos. Y bueno, y sin duda que las mujeres siempre tienen un rol muy protagonista.
lo hicieron también en dictadura, eran las que buscaban a sus detenidos, eran las que estaban en la vicaría, eran las que estaban en las comisarías, al igual que hoy día. No ha cambiado mucho eso. Hoy día hay muchos movimientos que los lideran las mujeres. Así que en ese sentido me siento contenta de ser mujer y contenta de estar acá compartiendo con ustedes toda esta experiencia. Nosotros hay algunas cosas que escribimos a nuestros pastores, a nuestra jerarquía, nos unimos ahí a movimientos, a derechos humanos y otras organizaciones que hicimos cosas bien significativas y le decíamos en una de las cartas, la sangre de nuestro hermano clama a ti, Señor, desde la tierra, que eso está en el Génesis, porque estaba corriendo sangre, eso estaba pasando. Y también le decíamos, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano Abel? Porque nosotros, claro, somos misioneros comprometidos, tenemos que anunciar la palabra, pero también denunciar, ¿cierto? Y ahí sacamos algunas citas que eran muy potentes. Bueno, algunos no las escuchan, otros un poquito, pero tratábamos de poner todo lo que teníamos ahí al alcance para decir, para denunciar esto que estaba pasando. Y finalmente, bueno, yo siento que haber aprendido del curita Mariano Puga fue muy importante, porque de partida él siempre estuvo con las mujeres, siempre. Siempre hizo su vocación, su servicio en la barriada, porque aquí también con Magdalena hemos conversado el tema de decir, claro, yo soy un pastor que estoy con los pobres, muchos dicen eso, pero es muy distinto vivir como pobre. Y aquí Mariano fue radical. Este sacerdote fue radical. Él no solo estuvo con los pobres, él vivió como pobre. Entonces, esa es una cuestión, hay una línea muy fina ahí, que de repente no nos detenemos a pensar en aquello. Pero él fue muy radical en eso. Y siempre acompañado de mujeres. Siempre. Así que eso es lo que yo les puedo compartir de nuestra experiencia, de haber estado en la Plaza Dignidad más de un año, con distintas organizaciones, nos vinculamos, nos articulamos, desde el territorio también, desde la olla común y un sinfín de otras cosas que se hacen, y decirle finalmente a todas aquellas personas que tienen estos poderes, ¿cierto?, que el reino de Dios lo construyen los pobres, pero también los ricos convertidos. Esa es una frase que nos quedó muy grabada a fuego también de nuestro pastor, que el reino no solo lo construyen los pobres, sino también los ricos convertidos. Todos estamos llamados a esa conversión. Así que para mí es un gusto verlos, conocerlos y escucharles también a los compañeros, compañeras que faltan, compañeros, ¿cierto? Para también pues grabarnos a fuego ahí su experiencia y quizás después conocernos personalmente. Nosotros estuvimos en La Rioja con el padre Mariano, estuvimos en la beatificación de Angelelli. Señora Angelelli, También, bien. Sí, Monseñor Angelelli, en el 2018 me parece que fue. Claro, 2018, sí. Claro, sí. estuvimos en La Rioja, estuvimos una semana y una comunidad educativa nos acogió, nos acompañó, nos brindó todo su cariño, nos abrió sus puertas, así que también súper feliz por esa otra experiencia. Y Angelelli decía, con un oído en el pueblo y con otro en el Evangelio. Con otro en el Evangelio. Exactamente, así que... Hay que seguir andando. Hay que seguir andando. No, esa canción, mi querida hermana, nosotros la cantamos muchísimas veces en Dignidad. Muchísimas veces, fue nuestro himno. Hay que seguir andando, porque tiene un sentir muy profundo, de una época también de ustedes, también pues de lucha, ¿cierto? De cosas que se viven en estos procesos, que son tan dolorosos, pero que se sacan algunas cosas en blanco, pero hay muchos caídos, hay muchos crucificados en el camino. Así que
encantada y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. En verdad, tanto Carolina como la otra compañera han narrado experiencias, construido relatos y creando memoria de las luchas en el territorio. Le damos la palabra a Abril Quiroga. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Bueno, hola compañeros, ¿cómo va? Primero que nada agradecer la invitación a este espacio. Me parece que cualquier espacio de discusión, ¿no? En esta época en la cual estamos muy empapados por la desinformación y por un montón de cosas más, está bueno encontrarse entre compañeros y nada, hablar de lo que realmente importa, ¿no? Nada, yo soy de Argentina, de Capital Federal, milito en la Cámpora. La Cámpora es una organización que tiene ya más de 10 años de construcción política. Es una organización que nació siendo por y para jóvenes. En el tiempo fue fluctuando, ¿no? Y hoy en día tenemos un gran caudal de gente, que somos una de las organizaciones más grandes de Argentina, dentro de lo que es el campo nacional y popular. Tenemos referentes dentro de nuestra propia organización que son funcionarios de gobierno. Bueno, somos la agrupación de Cristina Fernández de Kirchner, que es nuestra vicepresidenta. Nada, tenemos un trabajo, la verdad, territorial muy grande, tanto en las provincias como en las divisiones que tiene internas la capital federal, que se dividen en comunas. Tenemos un abordaje territorial muy grande y que tocamos diversos temas. Yo personalmente soy referente a nivel capital federal, responsable político del Frente de Diversidades y Disidencias. Nada, nuestro trabajo ahí abordamos, por suerte tenemos una capacidad de abordaje muy amplia. Tenemos compañeros en todos los puntos de Capital Federal, compañeros de la diversidad justamente, maricas, tortas, bisexuales, géneros fluides, yo soy no binario, por ejemplo. Nada, y también articulamos con un montón de espacios tanto dentro de nuestra organización como por afuera. Este es uno de esos ejemplos, ¿no? Nada, nosotros tenemos como perspectiva y nuestra línea política dentro del frente y dentro también de la Cámpora es que la militancia es la herramienta que nos sirve para transformar la realidad de las personas y de nuestros vecinos. Particularmente, bueno, estamos hablando hoy, nos estamos encontrando por géneros y feminismo, voy a abocarme a eso. Nosotros creemos que la militancia es algo muy distinto al activismo, por lo menos en Argentina es un concepto que se desarrolla así. Hay organizaciones que son activistas, tanto en la materia LGBT y también en la materia feminista, como organizaciones que también son de militancia. ¿Y por qué se marca esta diferencia? La militancia nosotros la entendemos como algo, si bien todos estamos de acuerdo en que las identidades sexuales y de género son algo político, la militancia lo reivindica de otro lado y lo lleva como bandera para generar otro tipo de consensos, ¿no? Yo creo que la mejor síntesis de eso es que nosotros como militantes no solo discutimos, si bien la diversidad dentro de la propia diversidad, sino para el afuera. Somos personas que somos militantes que ocupamos roles de poder en otros espacios, ya sea en el espacio de juventudes, ya sea en el espacio de, bueno, Kevin es un compañero mío también que milita conmigo dentro del frente, y nada, Kevin es una persona que se puede sentar a discutir perfectamente lo que es en materia legal, porque es abogado. Tenemos un montón de compañeros formados en un montón de lados y podemos dar la discusión en un montón de ámbitos, saliéndonos por fuera de lo que sería nuestro rubro, que es la diversidad. Entendemos que nosotros como diversidades y disidencias tenemos que ocupar espacios de poder, nos formamos para eso y llevamos la voz de la diversidad a ámbitos donde capaz no ocurre o no se piensa que se puede llevar la discusión diversa. Nada, nosotros como organización, bueno, ya lo dije antes, venimos haciendo este laburo hace muchos años, como frente hace algunos menos, como militantes hace muchos más. Yo personalmente milito hace más de 10 años, no la diversidad, sino en general, porque entiendo que, bueno, la política es eso que a mucha gente nos salvó la vida, y nada, lo llevamos como bandera también.
Nada, antes nombré que en lo que es el nominalismo, ¿no? Y quiero hablar de eso porque me interpela también personalmente porque es mi identidad de género, pero no solo eso, sino que es un movimiento que en la Argentina viene creciendo hace un montón. No sé si sabrán, nosotros tuvimos el primer DNI no binario en América Latina, y eso fue una decisión política, y no fue una decisión política solo del presidente, que si bien la celebramos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Del avance en materia de derechos, sino que también fue algo que salió de las bases. Y creo que está bueno que nos quedemos con eso, con ese concepto, también que tiene que ver con lo de la militancia y todo eso, de que por un reclamo de las bases, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo se venía pidiendo ya hace un par de años un reconocimiento registral para las identidades no binarias o que no entraban en la norma de hombre y mujer, y se logró. Entonces, me parece que como para cerrar, porque me gustaría ser breve, nada, creo que lo más importante que tenemos hoy en día es la militancia, y como géneros y diversidades no nos podemos quedar afuera de eso. Tenemos que ir a ocupar roles de poder, tenemos que ir y dar la discusión, tenemos que demostrar a la gente que no solo podemos hablar los putos de los putos y las mujeres de las mujeres, sino que podemos hablar de lo que se nos cante, y estamos formados para eso. Me parece que está bueno esto de que las bases, cuando hacen presión, las cosas funcionan, y no necesariamente tiene que ser una presión rebelde, podemos generar presión desde un montón de ámbitos, fuera del enojo y fuera de la rebeldía, mejor dicho, fuera del enojo y con la rebeldía, podemos generar un montón de cambios enormes, y nada, creo que es un concepto que no lo inventó nadie, no lo inventé yo, menos que menos, pero nada, me parece que es necesario que sepamos esto, que nada, que las bases consideran grandes cosas cuando se organizan, y que bueno, ya lo dijo Perón, la organización vence el tiempo. Presentamos ahora, muchísimas gracias, presentamos ahora a Kevin, y muchísimas gracias, Abril, por tu testimonio. Bueno, tomo la palabra entonces. Muchas gracias a todos y a todas y a todes. Primero que nada, les agradezco por la invitación, y principalmente también les agradezco a Carolina, a Victoria y a Abril, ya nos conocemos hace muchos años, pero Carolina y a Victoria realmente fue un gusto escucharlas y conocer también sus experiencias desde este lado de la cordillera. Siempre celebro estos espacios de encuentro con compañeros de otras latitudes de América Latina, porque creo que no solamente podemos compartir experiencias y escucharnos y saber justamente cómo venimos luchando y organizándonos y transformando en cada uno de nuestros países, sino también justamente a partir de conectarnos y de conocernos, y esperemos en algún momento, ya sea en la presencialidad, darnos cuenta que no estamos tan soles como a veces parece, sino que justamente hay organizaciones mucho más amplias y brazos de organizaciones mucho más amplias en toda América Latina. Me presento, mi nombre es Kevin Costa, soy abogado, como dijo Abril recién, soy militante de la Cámpora también, soy militante sindical en el sindicato FEDUBA de docentes de la Universidad de Buenos Aires, donde también obviamente soy docente, y también soy militante marica, que es un poco lo que recién comentaba Abril respecto al Frente de Diversidades Sexuales y Disidencias. Y doy esta presentación para explicar en primer lugar desde qué lugar hablo, ¿no? Desde el lugar de un militante político, de un militante sindical, cuya identidad sexual y cuya orientación sexual le permiten en algún punto comprender quizás esas militancias desde un lugar distinto quizás a quienes están dentro de lo que sería la heteronorma o el binarismo más tradicional de lo sexual. En primer lugar, quería arrancar comentando muy brevemente, voy a tratar de ser breve aparte por la hora, cuál es un poco la historia de la lucha del colectivo LGBT en Argentina, fundamentalmente. Es una lucha que lleva muchísimos años. Sin ir más lejos, este sábado se va a celebrar la 30ª Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires. Hace ya 30 años que anualmente se marcha en defensa justamente de los derechos de las diversidades sexuales, en defensa de los derechos de las disidencias. Y justamente esto fue algo que conlleva, digo, que no se inicia solamente con el comienzo de la Marcha del Orgullo, sino que fue un producto también de una lucha mucho más histórica, y que se remonta incluso, si quisiéramos poner alguna fecha, a los años 60 y a los años 70 de nuestro país. Quizás el primer esbozo de
de una organización política LGBT, podríamos ubicarla en el Frente de Liberación Homosexual, en los años 60 y 70, en plena resistencia peronista, con las dictaduras que proscribieron al Partido Justicialista, que proscribieron que en ese momento y sigue siendo el partido mayoritario y que representaba el sentir de las masas populares. Estaba prohibido en nuestro país, estaba siendo perseguido inclusive, y en ese contexto, un militante sindical, como fue Héctor Navitarte, junto con un conjunto de trolos, de maricas, de disidencias sexuales, conforman esos primeros esbozos de militancia organizada LGBT en algunos conventillos de Lomas de Zamora, de Avellaneda, de Herli, y después se encuentran con otros militantes maricas que estaban en las universidades, como Néstor Perlorner y como otros más, que empiezan en este encuentro entre el sindicalismo, entre la militancia barrial y territorial y entre las universidades, a pensar en una forma de organizarse políticamente para reclamar por la libertad, por la liberación sexual. Pero, y acá me parece que hay algo que es clave, no una liberación sexual separada de una liberación nacional. Creo que es clave, primero que nada, obviamente, ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? En el momento que estamos hablando en contexto histórico a nivel internacional, estábamos en plena revuelta de Stonewall en el año 69, la Revolución Cubana también, cerca, todo un clima y un contexto de época que hablaba justamente de la necesidad, en primer lugar, de hacer escuchar las voces de las disidencias y de las diversidades sexuales, y paralelamente de hacer escuchar las voces de los países tercermundistas, de esta idea de la hora de los pueblos, de la hora de escuchar justamente las voces de los pueblos, y que en algún punto confluyen estas dos corrientes en este Frente de Liberación Homosexual, que también tuvo su correlato en una enorme producción cultural, ¿no? Uno piensa en la revista Somos, también en algunas otras organizaciones más pequeñas, como es la primera organización de lesbianas que tuvo nuestro país, que fue SAFO, que también fue muy pequeña, pero también existió, y un montón de estas organizaciones que van confluyendo y que dan Me parece que tiene problemas de internet del compañero. se está el retorno. Ahí está. En el... Kevin, ¿Sigo? no sé si podés retomar, por favor, lo último que estabas diciendo, porque se quedó congelada la imagen y la voz. A ver, ahora estoy. ¿Se escucha? Ahí estás bien. Perfecto, perdonen, son problemas técnicos del internet de la oficina. Como decía recién, básicamente las organizaciones de la diversidad sexual empiezan a confluir y empiezan a articular con las organizaciones políticas, y hay intento de acerramiento. Incluso el Frente de Liberación Homosexual llama abiertamente a votar por la vuelta de Perón contra la oligarquía. Esa es la frase textual con la que se convoca a votar. Entendiendo siempre que no se podía hablar de liberación sexual, no se podría hablar de libertades sexuales, excluyéndolas de un proceso político de liberación nacional. Sin embargo, y esto es uno de los grandes ejes que me parece importante desarrollar, hay un desencuentro entre las organizaciones políticas tradicionales y las organizaciones de la diversidad sexual. Y esto se plasma claramente en la exclusión que hacen las organizaciones de la juventud peronista sobre lo que es el Frente de Liberación Homosexual, e inclusive un cántico que no voy a repetir ahora, pero que era básicamente en contra de los homosexuales y en contra justamente de aquello que se consideraba fuera de lo normal, fuera de la norma establecida socialmente. Y esto no solamente es grave en términos políticos y en términos históricos, sino que también no deja de ser curioso, porque para la derecha más rancia, para aquella derecha autoritaria, asesina, que perseguía a militantes políticos y homosexuales también, no había tal diferenciación. De hecho, en alguno de los panfletos se usaba la dictadura, tanto la dictadura del 55, de la llamada Revolución Fusiladora o Libertadora, como cada uno quiera llamarla, como también de la dictadura del 76, mencionan continuamente y asemejan la figura del subversivo, del militante, con la figura del pervertido homosexual que había que erradicar de la sociedad porque subvertía justamente el orden establecido. Y esto, bueno, claramente este desencuentro entre la militancia de la diversidad y la militancia política tradicional es también una de las causas que, entre otras cosas, lleva a un retroceso, si se quiere, en las conquistas de estos sectores, en sus derechos, básicamente en el respeto a sus derechos. Van a pasar muchos años, yo
diría que pasan 40 años para que justamente llegue a haber un encuentro entre la militancia de la diversidad sexual y la militancia política. Pero previo a eso, obviamente, bueno, tuvimos los procesos de dictadura, donde en nuestro país no solamente tenemos la cifra de 30.000 desaparecidos, sino que puntualmente tenemos 400 compañeros que fueron perseguidos y desaparecidos por su identidad sexual, no por su orientación sexual. Y además de eso también tenemos una construcción sociológica, una construcción social que se genera sobre las personas, que fortalece justamente esta idea de la heteronorma y que a su vez fortalece también esta idea del individualismo más duro, del no te metas, que dificulta justamente la organización colectiva y la organización política posterior. De hecho, no es casualidad que posterior a la dictadura, en los años 80 y fundamentalmente en los años 90, en la Argentina se instalara un vaciamiento del Estado a partir de la imposición de modelos neoliberales, y un enorme retroceso respecto al rol del Estado en la vida social, en la economía, y también, en definitiva, en la cultura, en la política. Ante este vaciamiento que se genera en el Estado, hasta este retroceso por parte del Estado en la vida de la gente, ocupan ese lugar muchas veces algunas organizaciones sociales. Entre estas organizaciones también está, por ejemplo, lo que fue la Comunidad Homosexual Argentina, dirigida por ese activista increíble que fue Carlos Jauregui, que entre otras cosas, obviamente, empieza a visibilizar la cuestión de la lucha y de la militancia homosexual en los años 90 en nuestro país, pero además también incorpora la cuestión del activismo por el VIH, que es también otra de las grandes ejes que va a marcar, si se quiere, algunos de los reclamos que tiene inclusive el día de hoy el colectivo LGBT. Y además de esto, algo que me parece interesante marcar de Jauregui es que es quien inicia, junto con otros compañeros, compañeras y compañeros, la primera marcha del orgullo en el año 92. Y a partir del año 92 en adelante, la marcha del orgullo no solamente se ha ido acrecentando en términos de visibilidad y en términos de masividad, sino que también ha ido incorporando a otras identidades a la organización de la marcha. De hecho, la primera marcha del orgullo se llamó la Marcha del Orgullo Gay. Yo creo que si alguien hoy en día dijera Marcha del Orgullo Gay en Argentina, probablemente inclusive lo mirarían mal, porque hoy en día se considera el orgullo de una manera mucho más amplia, no solamente porque incorpora también a las compañeras lesbianas, a las compañeras bisexuales, a las compañeras travesti trans, que son probablemente quienes más sufren la discriminación y la exclusión en nuestro país al día de hoy, sino que también porque se considera justamente que en definitiva la identidad sexual es fluida, es cambiante y que también varía mucho dependiendo de la persona, más allá de que obviamente hay identidades colectivas que se establecen para identificar y también para defender y para luchar por derechos y para adquirir derechos y para defender derechos. Entonces, como decía recién, bueno, a partir de Jauregui se vuelve a poner en agenda la cuestión LGBT, y recién, de la mano de un gobierno popular, como fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, se pudo avanzar en conquistas concretas del colectivo LGBT, como fueron la Ley de Matrimonio Igualitario del año 2010, como fue incluso varios años antes, en el año 2005, la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral, incorporando la perspectiva de la diversidad, como es en el año 2013 la Ley de Identidad de Género, que recién hoy, con el gobierno de Alberto Fernández, también pasa a incorporar la cuestión de las identidades no binarias, y el respeto a las identidades no binarias. Y todas estas conquistas, obviamente, no solamente, porque digo, no solamente son leyes, no solamente son letra muerta, sino que en definitiva son el producto de una lucha de muchísimos años, y también son la transformación de la vida de personas concretas que pasan a tener los mismos derechos que tiene cualquier otro. Y eso me parece que es importante entenderlo, ¿no?, desde este lugar. Pero también algo que me parece fundamental, y que me parece que a mí por lo menos me gustaría que fuera un eje central por lo menos si hay algo que me gustaría que quedara bien claro es esto, no se puede pensar estas conquistas por fuera de un proceso político y un proceso económico e histórico de liberación nacional y de conquista de derechos para la sociedad en general, y ampliación de derechos por parte de las grandes mayorías. Creo que algo que se demostró en estos años, por lo menos en nuestro país, es que la separación de las luchas, del feminismo, de la diversidad sexual, no puede pensarse desconectada de la lucha descolonial, ni tampoco de la lucha por un modelo social y económico más justo. En primer lugar, porque quienes más sufren la exclusión del capitalismo hiperconcentrado y de los modelos coloniales son los sectores históricamente oprimidos de la sociedad, y en ese sector están obviamente las mujeres, están las compañías travestis trans, están las diversidades sexuales, están también las personas racializadas, todos aquellos sectores que de por sí
sufren la exclusión en la generalidad de la sociedad, lo sufren mucho más en modelos de ajuste y en modelos represivos. Si uno agarra, por ejemplo, los números y los índices del gobierno que precedió al de Alberto Fernández, el gobierno de Mauricio Macri, uno ve no solamente una destrucción total del aparato productivo de nuestro país, no solamente ve un enorme aumento año a año del desempleo y del aumento de los índices de pobreza, sino que además de eso observa cómo esos números se potencian y se muestran mucho más en aquellos sectores que mencionábamos recién. Digo, inclusive se hablaba hasta hace muy poquito de una feminización de la pobreza, porque justamente quienes más sufren la pobreza eran las mujeres, porque son justamente quienes menos posibilidad tienen de hacer trabajos formales, y también son quienes más sufren la discriminación muchas veces en esos trabajos, son quienes además tienen que hacerse cargo del hogar y por ende tienen más dificultades a la hora de poder acceder a otro tipo de empleo. Y ni hablar justamente de las maricas, de los putos o de las compañías travesti trans, que además de sufrir la discriminación en esos ámbitos laborales, y es que pueden acceder a los mismos, también sufren la discriminación en los ámbitos educativos y encima también en los ámbitos muchas veces intrafamiliares, que es otro de los grandes problemas que tenemos todavía al día de hoy. Entonces, creo que algo que me parece importante destacar y pensar es que los procesos justamente de organización política, o sea, nuestro rol como militantes políticos, yo primero que nada me considero antes que nada un militante político, es no solamente de acompañar los procesos de organización, sino también de articular y de transversalizar nuestras militancias para justamente lograr una liberación en todos los sentidos, desde lo sexual, desde lo nacional, y fundamentalmente, y dado que estamos en este ámbito, me parece importante decirlo, desde la unidad latinoamericana, que creo que en definitiva es la única posibilidad que tenemos, no solamente las diversidades y las disidencias sexuales y las mujeres, sino también en definitiva la sociedad toda, de pensar un modelo de desarrollo a largo plazo y que realmente nos permita a todos, todas y todes vivir mejor, que es realmente lo que nos merecemos. Así que bueno, simplemente eso, y estoy también obviamente para cualquier consulta y demás. Muchísimas gracias, Kevin, muchísimas gracias. Vamos a iniciar ahora una pequeña ronda de preguntas, intercambio, ¿no? De diálogo, para también generar algunos puentes entre precisamente los planteamientos que se han puesto sobre la mesa hoy día. Vamos a partir con Amelia Gallastegui, que tiene una consulta aquí, ¿no es cierto? Que podría... Bien. A los chicos militantes, la pregunta es si hay una apertura política a la participación de las militantes por parte de las franjas etarias mayores, si hay una apertura real, ¿sí?, sin prejuicios de parte de las generaciones políticas mayores. No sé si alguien más quiere contestar o si no, bueno, muy breve. A ver, siempre, obviamente, como en todo ámbito político, los espacios se disputan en definitiva, ¿no? Por supuesto. Nos parece importante entender siempre la política no como algo, o los espacios de poder o los espacios de decisión como algo que se otorga, sino algo que al contrario se construye representatividad para poder acceder justamente a esos espacios. En definitiva, lo que significa un espacio de decisión o un espacio político es un espacio de representatividad. Entonces esos espacios obviamente hay que generarlos. Y yo, bueno, esta es una opinión personal, yo no creo que haya una dicotomía entre quienes somos más jóvenes, o un poco más jóvenes por lo menos, y quienes son un poco más grandes, sino que creo que debe haber una complementariedad. Creo que hay una experiencia y un recorrido de quienes tienen más años de militancia que es sumamente valioso, y también creo que hay una perspectiva y una energía y una innovación que también viene de las nuevas generaciones con nuevas discusiones. En el caso puntual que compete a mí, yo milito en una organización que empezó como una organización juvenil, y que hoy en día incluso tiene gente, bueno, que ya supera los 40 o 50 años, y sin embargo continuamente estamos tratando de hacer una renovación de cuadros que puedan ir accediendo a nuevos espacios. Sin ir más lejos, en el día de hace 2 días me tocó acompañar a un compañero también de la diversidad sexual que inauguraba su primer básica territorial, que tiene apenas 19 años, y me parece que eso realmente habla justamente de esta necesidad de incorporar a nuevas generaciones
a la militancia y demás. Y después mi otra militancia es la militancia sindical, si bien es una militancia un poquito más complicada, porque justamente tiene otras lógicas muchas veces, sin embargo, en los 2 últimos años hemos logrado incorporarnos una nueva camada de militantes, y en mi caso, bueno, actualmente como parte de una comisión directiva de gremio, a partir también de lograr una mayor visibilidad, y principalmente también de lograr afiliar a jóvenes y a nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, también a los gremios, porque bueno, también entendemos que es ese sector al que tenemos que representar, ¿no? A las nuevas camadas de trabajadores y trabajadoras que también, bueno, se vienen incorporando al ámbito sindical y a la militancia política. Quería hacer una consulta Bien, gracias. Gracias, a Kevin y Abril. Veo que en el canal Educar, que es uno de los canales de acá de Argentina, veo algo de material respecto a los temas que estamos abordando. ¿A qué atribuyen que todavía este gobierno nacional y popular todavía no pone, digamos, en un contexto público esta temática que estamos tratando, y realmente hay un desconocimiento muy profundo, a pesar de que en Argentina se ve que vamos avanzando en ese camino? Entonces la pregunta concreta es, ¿a qué se atribuye que no haya programas de televisión o de radio en mayor medida, sobre todo en Canal 7, por ejemplo, o en canales de aire? ¿Abril Sí, o a qué? Sí, respondo yo como es. Creo que, a ver, nosotros es o sea, haciendo gestión, lo hemos visto también cuando fuimos gestión en su momento, de 2013 a 2015, y ahora lo estamos viendo con la vuelta de este nuevo gobierno popular. Hay una diferencia en esta vez, que somos un gobierno de coalición, ¿no? Y que tenemos que sostener un tipo de unidad. Sé que hay una voluntad política de parte tanto de las bases como de las esferas altas, quizás, si queremos nombrarlo así. Me parece que hay que hacer hincapié, ¿no? En esto de que decís vos justamente, Daniel, porque me parece que es sumamente importante que toda esta información que nosotros llevamos, ¿no? Como profetas de la diversidad, ¿no? Su concepto un poco gracioso, pero me parece como que iría bien. Me parece que tiene que ir más allá, y obviamente tendría que haber programas de radio, de televisión, tendría que informarse. A ver, hoy en día las noticias de lo que es la comunidad LGBT en Argentina las manejan agencias de periodismo independiente, que muchas tienen un montón de llegada, otras no, pero nunca vamos a estar a la altura de un medio masivo de comunicación, como lo puede ser el Canal 7, que es la TV pública de Argentina, u otros medios de comunicación grandes dentro de lo que sería la radiodifusión, ¿no? Pero nada, me parece que la voluntad política está. Yo creo que faltaría ahí en ese momento una vuelta de rosca, y que más allá de la voluntad, que se vuelva un hecho. Y nada, también nosotros, bueno, más allá de lo que es el ámbito en el marco amplio de la sociedad, ¿no? Y lo que sería la información a través de lo que sería, en este caso, la televisión, también estamos reclamando como colectivo una actualización de nuestra ley de educación sexual integral, que creo que también va un poco de la mano con eso, porque, nada, justamente me parece que tiene que haber un abordaje integral de lo que son las sexualidades y las orientaciones sexuales en Argentina, y lo que es la diversidad, y también lo que es la no diversidad, ¿no? La información sobre la sexualidad en Argentina tiene que tener un avance que no está teniendo, porque tenemos una ley que es de avanzada tener una ley, pero es una ley que quedó vieja. Entonces, nada, me parece que tiene que ir un poco de la mano con eso, y tiene que haber una reestructuración y una actualización de las normativas que tenemos como país, en lo que respecta a la diversidad y todo esto. Así que me parece que ese es mi. Muchas gracias, Abril. Gracias. No, de nada. Bien, yo quisiera también hacer una pregunta a los tres panelistas, las tres panelistas que nos acompañan ahora, en relación al actual escenario en términos de una derecha internacional que está pujando con fuerza en una cuestión que se evidenciará de manera ejemplar tanto en Chile como en Argentina en cuanto a los procesos eleccionarios que nos convocan pronto. Esta ultraderecha conservadora, ¿no? Que es un tema que también toca mucho a esta opresión
común que tenemos, bueno, bajo este eje, ¿no?, de mujeres, disidencias sexuales, ¿no?, y diversidad sexual. ¿Cómo ustedes en general proyectan el escenario en términos precisamente de las luchas, el potencial de las luchas que se han logrado de alguna manera acumulativa, ¿no? Tener hasta este momento crítico, ¿no?, este punto como de inflexión, hasta este momento, ¿cómo proyectan ese potencial que se ha adquirido precisamente desde la lucha organizada a partir de las bases y los territorios? ¿Cómo lo ven? Gracias. ¿Se escucha? Sí, yo personalmente estaba dejando que hablar a la otra compañera que habló, como haciendo una y una con Kevin, la otra compañera y yo, por esto, ¿no? Gracias, no te preocupes. Dale. ¿Alguien quiere Muchas empezar? gracias. Súper. Yo, a ver, tomé algunas palabras que decía nuestro compañero anterior, la exclusión y el desencuentro. Yo creo que eso hoy día marca mucho en estas banderas de lucha propias de todos los que estamos acá y de otros tantos. Yo creo que la exclusión y el desencuentro es clave. Y claro, un gobierno de derecha tiene menos posibilidades, porque hay menos acceso aún. Además que si te manifiestas, viene la represión al tiro. Aquí hubo mucha gente que se manifestó, la mayoría sin violencia. De hecho, las propias comunidades cristianas, nuestro lema era la no violencia activa. Ya podíamos denunciar, gritar, ¿cierto?, tocar la olla, etcétera, pero siempre desde la no violencia activa. Sin embargo, también fuimos reprimidos. Quizás no tan brutalmente como otros hermanos, pero sí gaseados, bueno, y todo lo que se vio ahí en ese escenario. Y, chuta, yo creo que el gran misterio aquí también es un tema de lo que decía también el compañero anterior, que no quede en el papel, que no sea una cosa muerta, porque finalmente hay ciertas leyes, hay ciertos resguardos, ciertas garantías constitucionales para todos, incluso las convenciones internacionales, sin embargo, igual se rompen. Entonces, finalmente, sigue esta lógica de exclusión, de dominación, del no acceso. Yo me siento también muy convocada por lo que señalaban anteriormente, porque el tema de la exclusión es brutal en muchas situaciones, es brutal. La discriminación, de hecho, CEPAL del 2017 señala algunos ejes estructurantes de desigualdad en América Latina, que es el ser pobre, ¿cierto?, vivir en zona rural, el ser mujer, lo que estábamos hablando anteriormente, ser adulta mayor, y si le sumamos a esa tu orientación sexual, si le sumamos tu discapacidad, sin duda que son elementos que no solo se atraviesan, sino que también se potencian. Entonces yo creo que ahí es la cuestión, el misterio, cómo romper estas lógicas. Y si finalmente todas estas luchas que se toman en las sociedades, que cuestan vidas, hay muchas víctimas caídas y todo, finalmente algunas llegan a buen puerto, se generan leyes, pero después con el tiempo nos damos cuenta que la ley también ahí se rompe. Y siguen las exclusiones, y sigue la discriminación, la segregación, la estigmatización también, que es un tema súper fuerte socialmente hablando. No sé, yo lo bueno de este conversatorio es que me voy con hartas preguntas, porque respuestas de repente cuesta como encontrarlas. Sí. Porque se construyen entre todos, porque
el hecho de que un joven tome una piedra hoy día es que es comunista, es que es anarquista, es que es un violento, pero ¿sabes cuál es la cuestión? Que nosotros queremos que esas piedras se transformen en nuevas oportunidades para la gente. Si cada chiquillo que tiró una piedra, eso es lo que te quiere decir. Yo esta piedra quiero que se transforme en una oportunidad para que todos tengamos el acceso, la integración real, social, ver a este hombre como sujeto de derecho. Entonces, las piedras también tienen un significado súper potente, más allá de esta significación superficial que muchos le damos, que el cabro es violento, que es de cename, que es un chiquillo en la calle. No, eso nosotros que estuvimos más de un año en la plaza, sabemos que ahí había muchas mujeres trabajadoras, muchas mujeres estudiantes, docentes, también chiquillos y chiquillas cename, también chiquillos y chiquillas que viven en la calle, de todo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que esas piedras se transformen en oportunidades reales, en un construir distinto. Y aquí yo creo que es un tema gobierno, es un tema político, pero también lo construimos desde lo más pequeño, desde el cada uno, desde la comunidad, desde el territorio, desde los movimientos sociales. Yo creo que todos estamos llamados a construir distinto. Y también yo creo que el amor. Yo creo que falta amor en la sociedad. Si a veces no todo lo resuelve la ley. A veces las buenas voluntades también hacen mucho. Esos profesionales que no pasan de largo, esa gente que te escucha, que está comprometida, que tiene motor de trabajo, que se articula, que se vincula, que le importa el otro. Yo creo que el amor también hay que incorporarlo sin duda a toda esta lucha. Eso, muchas gracias por darme la palabra ahí a Kevin. Sí, Henry, ¿querías preguntar algo Sí. vos? Sí, bueno, buenas tardes a todos los expositores. Muchas gracias, la verdad, por lo que han compartido. Bueno, mi pregunta un poco va dirigido a Kevin y a Abril, y sería la siguiente, haciendo un poco un contraste del gobierno anterior que hemos tenido aquí en la Argentina con el actual. ¿Cómo creen que las políticas del Estado actual, digamos, han impactado y han beneficiado o no, ya ustedes nos dirán, en la implementación de la educación sexual integral en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, aunque bueno, ya sabemos que en el contexto privado todavía siguen habiendo un poco de resistencias, ¿no? Un poco sería, bueno, esa pregunta. Sí, a ver, hablo si quieren un Torresini y después le dejo a Abril también. En primer lugar, me parece, nada, es un contexto medio complicado para hablar justamente de educación sexual integral, porque durante gran parte de la gestión, digamos, actual, la educación por lo menos no fue normal, no fue en términos presenciales, entonces gran parte de los contenidos de la ESI lamentablemente no se pudieron llevar adelante como correspondería. Más allá de que también es cierto, y eso hay que decirlo, que ya hace muchos años que hay una dificultad respecto a la implementación de la ESI como corresponde en la educación. De hecho, uno de los reclamos, no solo del colectivo LGBT, pero en gran parte del colectivo LGBT, tiene que ver con una actualización de la ESI y fundamentalmente con una correcta implementación de la ESI, ¿no? Creo que eso es tanto un reclamo del colectivo LGBT, pero también del colectivo feminista y fundamentalmente de los movimientos estudiantiles, especialmente el movimiento estudiantil de secundarios. Entonces, si quisiéramos analizar de qué manera, bueno, yo creo que hoy hay más marca en el haber del debe que en el haber, digamos, porque hay más deuda de lo que se ha logrado. Creo que lamentablemente, en primer lugar, entiendo que es un contexto hostil y que lamentablemente la pandemia y la cuarentena llevan muchas veces a que la forma de implementación de la educación sexual integral haya quedado en manos de los propios círculos familiares, lo cual claramente es un problema en muchos casos, y lamentablemente la formación docente, que es el espacio, y acá ya voy a hablar como docente y como militante del sindicalismo docente, lamentablemente muchas veces la falta de capacitación a los docentes también es una de las deudas que tenemos todavía como Estado para poder implementarlo. Creo que es necesario justamente que desde los distintos ministerios, tanto de educación como del Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad,
se conjuguen programas de acción justamente, que no vaya solamente a una modificación de la ley, porque de hecho esto también puede ser problemático y tampoco es necesario propiamente dicho, sino fundamentalmente con buscar nuevas herramientas de implementación. Hace el año pasado, por ejemplo, en fines de 2019, había algo muy interesante que organizaba la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que era una campaña de formación docente. Entonces, se articulaba tanto con gremios docentes como con instituciones públicas y privadas, y lo que hacían era capacitar en materia, por ejemplo, de lo que era la interrupción del embarazo, a esos docentes para saber cómo actuar ante una situación donde un estudiante se desarrolla con una problemática de ese estilo. Bueno, yo creo que es necesario justamente que eso se piense ya no solamente desde las campañas de las organizaciones sociales, sino fundamentalmente desde el propio Estado. Me parece que esa es una herramienta que hay. Yo creo que hoy en día eso es todo lo que todavía, en gran medida, todavía se debe. Sí, no, adhiero a todo lo que dijo Kevin. Me parece también habría que pensarlo como una clave como militar, ¿no? Por conseguir estas cosas. Soy bastante pesada con esto de la militancia y un montón de cosas, pero en serio creo que es una herramienta que ayuda un montón. Muchas veces cuando capaz se ve que por algunos medios no te dan pelota, me parece que la militancia soluciona todas esas cosas. Adhiero totalmente a lo que dijo Kevin, palabras textuales, adhiero a todas. Lo único que quiero agregar también es que como que se tiene que también hacer hincapié no solo en la enseñanza de la ESI y en cómo se aborda y en la capacitación de los docentes, sino también en capacitar a las instituciones en el abordaje de esas situaciones y cuando las situaciones se van de la mano. Porque es muy fácil también enseñarle capaz a una persona de 15 años a ponerse un preservativo, pero también es muy difícil abordar una situación de riesgo de vida o situaciones heavy que sabemos que pasan en los colegios. Yo fui militante también estudiantil, sabemos lo que pasa dentro de cada colegio, sabemos los reclamos y los pedidos de ayuda que llegan a los colegios, y los pibes no se pueden hacer cargo de eso. Entonces tiene que haber, se tiene que fomentar que haya espacios de abordaje y de contención, tanto como para los alumnos, también como para los docentes y como miembros de la comunidad educativa. Es lo único que quería agregar a lo que dije. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Fátima o Enrique. Sí. No, yo quería agregar ahí, pero a lo que van diciendo, que más allá de la capacitación o la falta de capacitación, agregaría un dato que es interesante con respecto a cómo, a pesar de que están las leyes, no podemos avanzar más. Tiene que ver también con sectores de las iglesias, sectores de la derecha, distritos específicos como la ciudad de Buenos Aires, donde desde el 2007 que entró el macrismo a la ciudad, o sea, y ya se avanzaba a nivel nacional en leyes, prácticamente todo ese tipo de materiales que ya incluso estaban, los arrinconó y no permitió que esas políticas continuaran. Entonces hay también una responsabilidad y me parece que también hay que pensar herramientas de qué sucede cuando un distrito no cumple esto. Porque sabemos que desde los Ministerios de Educación hay un Consejo Federal, pero resulta que uno de repente va al norte o a distintos lugares, a mí me ha pasado, y bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, y hay cuestiones que a pesar de que están las leyes no se implementan. Entonces, también me parece que hay que empezar a pensar herramientas para sancionar cuando a pesar de que hay una ley, bueno, esto no se cumple, porque no pasa ya por la responsabilidad del docente, que siempre ha estado más atendiendo un montón de cuestiones y a veces yo he visto, por ejemplo, en los protocolos de las universidades, están los protocolos, pero hay un proceso que hay que implementar para que eso se cumpla. No basta solo con el protocolo. Me gusta hablar más de procesos que tienen que ver con tiempo, pero también con responsabilidades del Estado y de los distritos que van opuestos justamente porque son la derecha, ¿no? En este caso, de Argentina. Y una cuestión más con respecto a toda digamos, el diálogo que se generó. Yo quisiera poner en valor, más que una pregunta, es poner en valor que los 4 compañeros, la verdad que son jóvenes.
Y esto a mí me parece fundamental, porque ahí tanto Victoria como la compañera que estuvo hablando de las comunidades de base, que también lo hace de una manera, y bueno, con la historia que tiene Chile, muy distinta a la Argentina, con el compromiso que tuvo con el terrorismo de Estado, por ejemplo, la Vicaría de la Solidaridad, y toda una trayectoria, y nosotros también la tenemos en Argentina, pero justamente no partió de las jerarquías, sino de las iglesias de base, y de un movimiento de la teología de la liberación. Y donde, bueno, tenemos un montón de mártires también en toda América Latina, ¿no? Me parece que a mí me gusta más hablar en términos de qué proceso está ocurriendo en nuestra patria grande, en nuestra Via Yala. Me parece que estamos en un momento bisagra, y que es muy interesante porque el protagonismo lo están llevando jóvenes y mujeres. Digo, cuando hablamos más desde la base, y ahí me parece que hay una gran, si se quiere, desafío a lo político, porque tal vez no estamos viendo con toda la magnitud ese gran movimiento que viene y que va irrumpiendo en países con muchas décadas, y con toda una historia como Colombia, de una gran opresión, y bueno, y no quiero dejar de mencionar a los imperios, digamos acá en este caso los Estados Unidos, que si bien nosotros hemos vivido en el continente todas las dictaduras con esas políticas de seguridad nacional, hoy se implementa de otra manera esas políticas que sabemos, bueno, cómo intervienen desde lo jurídico, con distintos tipos, los llamados golpes blandos, cómo han ido interviniendo y siguen, o cuando quieren hacer aún peor, como en el caso de Venezuela, una injerencia directa en el territorio, como ya lo hacen en Colombia. Entonces, me parece que tenemos un escenario muy complejo. Por eso yo hasta aún, cuando nosotros en Argentina estamos ante un momento electoral que decimos, pero yo creo que yo hablaría de una coyuntura, no quiero cerrarme a un momento electoral, me parece que tenemos que ver más allá. Estos días, por ejemplo, Máximo Kirchner, en una entrevista del sábado, y lo digo precisamente por los compañeros de la Cámpora, tuvo una entrevista con una madre que participó en uno de nuestros, justamente de nuestros conversatorios, con Tati Almeida. Y Tati Almeida hizo unas preguntas re interesantes, y me encantó cuando él habló mucho de procesos. Y para mí, que hoy jóvenes, bueno, con la trayectoria y más allá de tener los padres como Kirchner y Cristina, pero que jóvenes cuadros que tengamos hablando de procesos, la verdad que me da muchísima esperanza. Porque quiere decir que no estamos mirando solo lo electoral, no estamos mirando solo la coyuntura, sino que tenemos que ir construyendo mucho más allá, y que, bueno, en cualquier camino de liberación esas construcciones llevan más tiempo. Está en cómo las fortalecemos, cómo afianzamos, cómo hacemos estos puentes, estos intercambios. Me parece que, bueno, por ahí también va nuestro aporte desde la filosofía de la liberación. Así que, bueno, de mi parte, yo les agradezco enormemente con todo el equipo y todos los compañeros, y realmente porque da mucha esperanza tener esa visión de ustedes y verlos tan formados y tan plantados, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, querida Fátima. No sé si en virtud de lo que planteaba Fátima, existiría por parte de ustedes algún comentario final de cierre, Carolina, Abril, Kevin, ya estando como el momento de finalizar. No, yo quería como para agradecer de vuelta posta del espacio, me está bueno que arranqué hablando también de eso. Celebro siempre esos tipos de espacios de debate, ya sea, bueno, en este caso particular, feminismo, diversidad o cualquier tipo de espacio, porque si bien sigue siendo a través de un Zoom, me parece que
nada, que conectarnos socialmente y tener este tipo de debates siempre es nutritivo, alimenta el conocimiento, alimenta la militancia en nuestro caso, y alimenta un montón de espacios más, y nos puede aportar también herramientas para llevar la discusión a otros lados. Así que nada, me parece que son espacios de formación que valen un montón, que está buenísimo que se hagan, y ojalá lo puedan seguir haciendo, compañeros, y nada, los felicito y les mando un abrazo enorme. Sí. Muchas gracias, Abril, muchas gracias. No, bueno, en sintonía con Abril, también, bueno, agradecer en primer lugar por la oportunidad, por el espacio, felicitarles por todo el trabajo que están haciendo, que es enorme, y que en este contexto también tan difícil, generar estos espacios de encuentro y estos espacios de debate me parece que es valiosísimo. Estos espacios de pensamiento, ¿no? Como decía Fátima recién, el aporte que hace la filosofía de la liberación, que realmente es impresionante, y da esa disputa en esos ámbitos académicos que lamentablemente muchas veces son generadores de sentido común en contraposición a los intereses populares y a los intereses del feminismo y de la diversidad, y sin embargo acá están ustedes y estamos nosotros dando esa discusión, y me parece que eso es extremadamente valioso, y ojalá que se pueda replicar en algún momento, ya en presencialidad y ya viéndonos y pudiéndonos abrazar efectivamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, sí. Sí, también me gustaría dar las gracias porque son espacios muy significativos de escucha. Yo creo que entre todos aprendemos algo nuevo todos los días. Uno no sabe todo en la vida. Uno relata un poco las experiencias, ¿cierto? De la vereda donde se para, ¿cierto? A dar estas luchas. Lo importante es eso, es aprender del otro, el conocernos, compartir las experiencias y finalmente levantar las reflexiones, porque yo siento que también falta levantar reflexión desde lo académico también. En el caso, por ejemplo, de la discapacidad, es un tema muy invisibilizado, ¿ya? Porque de repente hay instituciones de caridad que hacen lo suyo, que yo no digo que son tan malas, que han hecho su aporte, pero ya no queremos más que miren a los sujetos como sujetos de caridad, sino que como sujetos de derechos. Porque también detrás de toda esa caridad hay un tremendo monopolio empresarial, ¿ya? Donde son los mismos actores de siempre. Entonces, si tenemos tanta caridad, yo me pregunto, ¿por qué no ponemos los recursos a disposición desde el Estado? ¿Por qué tenemos que hacer la caridad? ¿Por qué a algunos les decimos que sí para atenderlos, para brindarles el acceso a la atención médica, y a otros les decimos que no? No, pues tenemos que cortar con eso. Y es importante levantar estos espacios de reflexión. La discapacidad es muy invisibilizada, por lo menos en nuestra sociedad. No hay una ley, así como tampoco hay una ley de infancia, y por eso yo también mencionaba las 1836 muertes de Sename, que hoy día le cambian el nombre a la institución, pero si nosotros vamos a los lineamientos más técnicos, más legales, es la continuidad de Sename, con algunos matices, ¿cierto? Con un adorno del nombre, pero no hay una transformación profunda de la institución. Y yo siento que también ese es un tema muy importante, que nos preocupamos mucho de la semántica, pero del fondo se les decía indigentes, etcétera, etcétera, delincuentes, un montón de adjetivos. Y hoy día le llamamos personas en situación de calle. Y si nosotros vemos la historia, tenemos el problema igual. La problemática sigue estando ahí. Pero si somos personas inválidas, no, personas en situación de discapacidad. Pero, ¿qué hemos hecho por la discapacidad? ¿Qué ley hemos trabajado? Y no tenemos una ley. Entonces, esas cosas yo creo que nos invitan a esa reflexión profunda del problema real, de las problemáticas reales, no de la cuestión superficial, de cambiar los nombres, de la semántica, no.
ya nos dimos cuenta que eso no lo queremos más. Y yo creo que el estallido social lo dejó súper claro. Así que encantada de compartir este espacio, pues conocerlo, y espero conocerlo en persona algún día. Muchas gracias, un abrazo para todos estos hermanos talentosos, talentosas, talentoses. Un abracito muy cariñoso de verdad acá desde Chile. Un gusto, un placer escucharles. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Abril, Kevin, Carolina, Victoria, que se tuvo que retirar hace un ratito, quienes nos acompañaron en esta importantísima discusión, ¿no? Que está en el corazón de la pregunta que nos acompaña en relación a este complejo ámbito de los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias nuevamente, ¿no? Dejándoles invitados a la sesión siguiente, a realizarse en 15 días más. Fátima, Daniel, ¿algo que agregar? Nada más, muchísimas gracias, igual que como dijo Abril, Kevin, Carolina, fue realmente un encuentro muy rico, muy maravilloso, y nos vemos en 15 días, como bien dijiste. No, bueno, un aplauso yo quiero pedir para los compañeros porque estuvo muy bueno. Genial, genial. Abrazos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal.